verdad que es un día, sí, de celebración, pero es como esos días, pues el día, por ejemplo, el día contra el cáncer, o el día en favor de la paz en contra de la guerra, el día por una serie de cosas que, gracias Benji, han tenido un sabor amargo, que han requerido una lucha. El día por las víctimas del terrorismo, se me ocurre también, y que nos invitan a, mirando hacia atrás, vivir un presente buscando un futuro mejor, ¿verdad? Y en este caso es así, ¿no? Queremos que las mujeres estéis mejor, claro que sí. Porque tiene que ser así. Y ahora os voy a explicar por qué. Bueno, intentaré. Pero ¿qué os parece si oramos? Padre Dios, te agradecemos por este momento. Señor, queremos escuchar tu palabra, Santo Dios, única y exclusivamente. Señor, cada uno de los corazones que han venido hasta aquí, Señor, pues tiene una necesidad. Todos tenemos una necesidad, básicamente y fundamentalmente de ti, de ti. Alguno necesitará tu abrazo, otro, pues que le señales o me señales a mí ese pecado que puede estar en mi corazón. Pero sea como sea, a la vez queremos darte gracias por las mujeres, hoy aquí en la iglesia, por las mujeres en Euskadi, en España, Señor, en el resto del planeta. Gracias por ellas. Amén. Es un día, como decíamos, de celebración, pero que a la vez nos hace fijarnos en una falta de igualdad que muchas veces ha sido abismal en comparación con el hombre. ¿Sí, verdad? No estoy mintiendo. Voy a dejaros algunos datos. Cifras que tienen que ver con el territorio en el que vivimos, Comunidad Autónoma del País Vasco. 51,5% de la población total son mujeres. 49,4% de la población extranjera sois mujeres y la mitad de ese porcentaje pertenece a países iberoamericanos. En la enseñanza reglada, el 48,6% sois mujeres. Las estadísticas muestran que están infrarrepresentadas en la formación profesional básica. 27,8%, mujeres. Grado medio, 35,6%. Grado superior, 36,5%. Sin embargo, por goleada van a ganar a los varones en la universidad con una presencia total del 54,2%. A nivel laboral, la tasa de ocupación de la mujer es del 47,7% frente al 56,2% del hombre. El porcentaje de mujeres paradas alcanza el 8% frente al 7,6% de los varones. Y esto también revierte en las percepciones de ayudas institucionales, en las solicitudes y en las percepciones como tal, siendo las mujeres la mayoría de las titulares de estas ayudas. El 90% de las mujeres trabaja en servicios. Los hombres se localizan además de servicios, 58,3% en el sector industrial, con un 30,7%, y dentro de la familia son las mujeres las que dedican más tiempo al cuidado de los hijos y de los mayores dependientes. La renta personal media en la CAE, la Comunidad Autónoma de Euskadi, para las mujeres al año es de 20.180 euros. Hombres, 30.356. Hay una diferencia de unos 9.000 euros. Estos datos y otros han sido publicados por Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, perteneciente a Gobierno Vasco. Y estamos hablando de Euskadi, del País Vasco. Yo creo que estamos en un territorio privilegiado. Podríamos hablar de rincones del mundo en que a la mujer se le somete y se le aparta y se le margina y tiene que estar encargada de ciertas labores y trabajos que nadie quiere y se la cosifica a nivel sexual, etcétera, etcétera,
etc. ¿Qué os voy a contar que no cuenten las noticias? ¿Y dónde está el origen de este problema? Estos datos que os he lanzado son de los últimos años, unos datos que vienen, lo podéis buscar en la página web de Gobierno Vasco, Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer, pero el origen no es de estos últimos años. El origen, lo sabéis todos, se remonta al inicio, a los inicios de la humanidad, ¿no? Y ciertamente la Biblia refleja ese momento en el que se inician las desigualdades. Y aquí hablo a nivel general, aunque ciertamente se va a remarcar sobre la mujer. Si hablamos del origen, naturalmente, pues nos tenemos que ir a Génesis 1. Perdón, un momentito. Vaya, perfecto. No sé si tengo dedos o, como dicen algunos, me vais a permitir la expresión, ristras de chorizos. Vale. Bueno, pues esto no está saliendo como yo quisiera. Un momentito. Está aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Vale. Bien. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Podríamos haber traducido como excelente, pero no me voy a meter con los lingüistas ni los investigadores de historia antigua, ni los especialistas en idiomas antiguos. Vio Dios que todo lo que había hecho, que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. 6 días tuvo Dios para, vamos viendo a lo largo de ese primer capítulo de Génesis, realizar toda la creación. 6 días. En esos días que era también a la mujer y al hombre. Y lo importante es que, digamos, la conclusión a la que llega el propio Dios es que todo era bueno en gran manera. Pero en cuanto al hombre y la mujer nos encontramos con un matiz que concreta la calidad que conlleva la creación del ser humano. Y para ello nos vamos a Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A su imagen, a imagen de Dios los creó. Pedazo de matiz, no es cualquier cosa. Fue el único ser en medio de la creación que recibe lo que en latín y en teología se conoce como la imago Dei, la imagen de Dios. El ser humano fue creado del polvo de la tierra, como podemos ver en Génesis 2:7, y refleja a Dios en su parte, en nuestra parte inmaterial, con capacidad de pensar, elegir, amar y relacionarse. Y observamos 3 dimensiones de la imagen de Dios en la mujer y el hombre. La mental, con la racionalidad, creatividad y voluntad propias. La moral, conciencia del bien y del mal, creada originalmente en justicia, originalmente. La social, necesidad de relación con otros seres humanos, es el reflejo del Dios Trino. En la Trinidad vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo relacionándose. Y aunque les fue dada una naturaleza justa, tomaron una mala decisión. Estamos hablando, les ponemos nombres, de Adán y Eva. Cedieron a la tentación de la serpiente antigua, Satanás, que les ofreció ser iguales a Dios si comían del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hoy día el ser humano sigue persiguiendo la quimera de ser igual a Dios, de ser Dios. Y
dentro de este origen vamos a comprobar cuáles fueron las consecuencias. Las sabemos, ¿verdad? Así en Génesis 2:17, Dios había advertido a Adán y a Eva de que si comían de ese fruto, morirían. La muerte física accede al mundo del ser humano, así como la enfermedad, algo inexistente hasta ese momento. La muerte espiritual supone la separación de Dios, el no poder mantener la relación de amor y compañerismo que vivieron en Edén. La serpiente pasaría a arrastrarse sobre el polvo y llegaría un momento en que la simiente de la mujer la heriría en la cabeza. ¿Os suena, verdad? El hombre tendría que luchar para poder obtener con dolor el fruto de la tierra y del trabajo, para acabar su ciclo volviendo al polvo del que había salido precisamente. Para la mujer no sería fácil los embarazos y el parto sería con dolor. Además de que, como expresa en Génesis 3:16, tu deseo será para con tu marido y él se enseñoreará de ti. A ver, tu deseo será para con tu marido y él se enseñoreará de ti. Ya está. Ahí tenemos el origen del machismo, de la desigualdad entre mujer y hombre. Es Dios mismo. Dios es culpable. Claro, por eso es que crucificamos a su Hijo, ¿verdad? Bueno, la realidad es otra. Y antes de exponerla, lancemos un aviso a navegantes. Y es que muchas veces hemos entendido este texto como la voluntad de Dios para la relación entre el hombre y la mujer, y que esta última quedaba descalificada en cuanto a su dignidad y estaba obligada a soportar los excesos de los hombres. Total, fue Eva la que cede a la tentación de Satanás, más aún la que incita al bueno de Adán a comer del apetecible fruto prohibido. ¿Damos por bueno el argumento? Por aquí dicen que no, por ahí también. ¿O hacemos un poquito de exégesis del texto bíblico? Yo creo que puede ser beneficioso. Venga, vamos a aclarar las cosas. Si miramos a un cuarto de hora antes a esa conversación entre Dios y Eva y Adán, un cuarto de hora antes de manera figurativa, ¿vale? Los seres humanos vivían en una igualdad plena de dignidad, tal y como Dios los había creado en Edén. Ese es el diseño original de Dios para las relaciones humanas. El pecado de Adán y Eva rompe ese divino equilibrio. No es Dios. Fue el querer ser iguales a Dios. El romper con Dios produce que nuestras relaciones queden envenenadas. Envenenadas. ¿Habéis oído bien? Porque desde ese momento se van a producir los abusos, los más fuertes contra los más débiles, los poderosos sobre los necesitados, los gobernantes contra el pueblo, Caín contra Abel, el hombre contra la mujer, y el dolor, y viceversa, ya que tiraremos un poco de televisión, y el dolor y el sufrimiento como común denominador a todo esto que estamos explicando. El mal que no había sido creado por Dios. Podéis repasar esos 6 días de creación. Todo era bueno en gran manera. El mal se había hecho un hueco en la vida de la humanidad. Qué distinto a la creación original de Dios, ¿verdad? Nada que ver con las actuales estructuras patriarcales ni con las matriarcales que han venido después. Siendo así, a ver qué os parece. ¿Absolvemos y declaramos inocente a Dios del invento del machismo, del abuso contra la mujer, de esas desigualdades? ¿Qué os parece? Qué majos sois, claro que sí. Entonces, ¿por qué crucificamos a su Hijo? Bueno, espero que esto nos sirva para tener las cosas más claras, entender mejor la palabra de Dios y, desde luego, ser mejores cristianos. Se trata de eso. Siendo así, ¿qué podemos hacer de cara
a las desigualdades sociales, las injusticias, los abusos, más si se producen en contra de las mujeres. No olvidemos que hoy es celebración y en homenaje a ellas. Personalmente, creo que ciertas ideologías como el feminismo pues tienen sus limitaciones para cubrir la necesidad de la mujer como ser humano con respecto al hombre. Cuidado, añadiré que, sin embargo, los esfuerzos de las feministas han llegado a lograr frutos impensables hace unas décadas, mucho más si hablamos de hace más de 100 años, que, por ejemplo, no existía el derecho al voto para vosotras, las mujeres. En España, las mujeres votaron por primera vez el 5 de noviembre de 1933. Ninguna estuvisteis en esa votación. Porque sois bastante más jóvenes. En el referendo autonómico del País Vasco es precisamente donde se dio este privilegio, no para la mujer, para el pueblo vasco en este caso. Para la mujer fue la oportunidad de votar y participar en esas elecciones. Pero el privilegio fue de todos y para todos. Bien, es un derecho que ya había sido reconocido anteriormente, en 1931, en la Constitución de 1931, y del que fuera férrea defensora la diputada y famosa escritora, entre otras muchas cosas más, Clara Campoamor. Por otro lado, no podemos olvidar la declaración de Seneca Falls en Nueva York en 1848, que fue el primer gran manifiesto organizado a favor de los derechos de las mujeres en Estados Unidos y suele considerarse el texto fundacional del feminismo moderno y que fue impulsado por mujeres de fe como Elizabeth Cady Stanton, presbiteriana, y Lucretia Mott, cuáquera, ambas vinculadas a movimientos abolicionistas y reformistas. Sin embargo, no por ello el cristianismo protestante abrazó inmediatamente la lucha de estas mujeres. Tuvieron oposición. Precisamente por lo que explicábamos antes, de que malentendemos la Biblia justamente a favor de algunos, ¿verdad? Bien, conocemos el origen de la desigualdad, abuso e incluso violencia que sufren las mujeres. Sabemos también de los logros de los movimientos feministas, incluso que sus reivindicaciones originales nacieron en el seno del cristianismo protestante de Estados Unidos. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? A nosotros, a ti y a mí. Vale, nos podemos hacer feministas en el sentido más radical del pensamiento, apoyando todas y cada una de sus reivindicaciones actuales. Eso lo dejo ahí para que de forma personal lo analicéis. También podemos valorar que la idea de igualdad y dignidad entre las personas ya es algo expresado en la Biblia, la cual indica que fue Dios, creándonos a su imagen y semejanza, el que nos dotó con tales atributos. ¿Qué hacemos? Bueno, yo empezaría personalmente haciendo un ejercicio de reflexión delante de Dios, revisando nuestro o mi sistema de valores y analizando hasta qué punto he participado o participo en atentar contra mi prójimo femenino. Al hacerlo, tengamos en cuenta conceptos como el explicado, de que la mujer fue creada a imagen y semejanza de Dios. Insisto mucho en esto. No hay cosa que aporte más dignidad al ser humano y a la mujer que el ser receptor de esa imago Dei. Y que somos iguales ante Dios. Tengamos también en cuenta las palabras de Jesús cuando dice en Mateo 22, 37 al 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Excepto a... No.
amarás a tu prójimo. Precisamente de ahí viene también la palabra próximo, al que tienes más cerca. Aunque el concepto de prójimo se podría desarrollar mucho más, algo que no vamos a hacer ahora, ¿no? O también el texto conocido como la regla de oro en Mateo 7:12, que dice lo siguiente: así que todas las cosas que queráis que los hombres, los seres humanos, hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lo que te gustaría que hicieran contigo, hazlo tú también. A veces se interpreta al revés, ¿no? El mal que no quieras para ti, no se lo hagas a los demás. Pero esta es la milla extra. Esto va más allá. Esto va más allá de los 70 veces 7. Jesús, sabéis que siempre iba mucho más allá de la ley, ¿no? Lo que quieras que te hagan a ti, házselo tú a los demás. Imagínate, a los hombres, a los varones. ¿Cómo te sentirías, o hombre o varón, que por el solo hecho de ser hombre se te discriminara en tu trabajo? O al entrar en una cafetería, en la universidad, en tu propia iglesia o hasta en tu familia. Todo lo contrario al amor a nuestro prójimo es pecar contra la imagen de Dios. Sí, he dicho lo que has oído. Muchas conductas machistas son pecado. Creo que como iglesia tenemos que llevarlo al paraguas de lo que significa el término pecado. Y pecado contra nuestro prójimo y contra Dios. Por lo que debemos concluir que esto no es una cuestión de ideología, no es una cuestión ideológica. Si hablamos de pecado, es una cuestión espiritual. Hagamos nuestro también el texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ¿qué? Lo habéis dicho vosotros. Bueno, lo dice la palabra. Era Pablo a los Gálatas. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay varón ni mujer. Este es el concepto del reino de Dios. Y es que Jesús, el Hijo de Dios, al que crucificamos como culpable de nuestros males, ha venido para hacer nuevas todas las cosas. No levantemos muros donde Jesús vino a redimir. Y no pensemos tampoco que nos va a convertir en superhéroes por aquello. Es que va a hacer nuevas todas las cosas. No por eso nos vamos a convertir en superhéroes. No va de eso el Evangelio. Ejemplo nos dejó el propio Jesús. Leemos en Filipenses capítulo 2, 3 al 8. No hagáis nada por rivalidad o por vanagloria, al contrario, hacedlo con humildad, considerándoos inferiores a los demás. Que no mire cada uno por lo suyo, sino también por lo de los demás. Así que vosotros sentid esto mismo que Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, se hizo semejante a los seres humanos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y creo que es importante, gracias David, y perdón a los hermanos, a los técnicos, no había incluido este texto, es verdad. Es importante poder subrayar, por ejemplo, esa hermosa frase del versículo 3, recordando que el Evangelio no nos convierte en superhéroes. Fijaos en qué nos convierte. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Por qué? No tenemos que mirar lo nuestro como propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Por qué? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el de mirar y estimar a los demás como superiores a él mismo, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Como estamos hablando de desigualdad, y en este caso la que peor parada sale es la mujer, nos toca, hombres, tomar el ejemplo de Jesús, que no estimó ser igual a Dios. Igual tenemos que dejar un poquito de ser hombres, entre comillas, o realmente buscar esa masculinidad del Evangelio, que nos ofrece el Evangelio, para ciertamente ser mejores cristianos y tener una mejor relación con las mujeres que nos rodean. Bien, como conclusión, yo aporto una. Quizás tú, después de todo esto, tengas ya otras cositas a las que has llegado en tu cabeza y en tu corazón. Qué bueno, si es así, qué bueno. Volviendo al versículo de Gálatas 3:28, no os preocupéis, tranquilos. Leeré también los que le preceden y que nos hablan de lo que Cristo vino a hacer a favor de la mujer, a favor del feminismo, a favor de la igualdad entre géneros, a favor de este mundo caído. Gálatas 3, del 25 al 28. Lo busco, tranquilos. Pero venida la fe, dice Pablo, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y repito, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, gracias, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fijaos la frase, ¿eh? Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y esto, donde realmente se tiene que ver, es en la iglesia. La iglesia es la que levanta la bandera del reino de Dios, ¿no? Y estas palabras de Pablo a la iglesia de Galacia, creo que son también aplicables plenamente a Nueva Vida en Zaramaga, Vitoria. Y es esa luz proveniente del reino de Dios que nos toca traer a los reinos de la tierra. Una luz que va mucho más allá de cualquier ideología, por muchas buenas intenciones que tenga, cualquier programa político o sistema o pensamiento o valores. Repito, haciendo referencia a ese Gálatas 3:28. Hijos de Dios. Este también es un título hermoso, ¿verdad? No lo tiene cualquiera y fue caro de conseguir. Nosotros lo hemos recibido gratis, bautizados en Cristo. No se refiere tanto a ese momento en el que celebraste tu encuentro con el Señor y diste testimonio. Bautizado viene del griego y significa sumergir. Sumerjámonos en Cristo. ¿Sabéis nadar en Cristo? ¿Sabéis bucear en Cristo? Igual nos toca aprender a bucear en Cristo, en su palabra, en oración, en búsqueda de Dios diaria. Todos los días comemos, gracias a Dios. Pues todos los días a la piscina a practicar. De Cristo estamos revestidos. Fijaos lo que llevamos por encima, Cristo, para que todos vosotros seáis uno en Cristo.